Entonces vamos a dar inicio a esta segunda sesión del proceso de formación de la línea Arte, Pensamiento Narrativo y otros sistemas simbólicos. Hoy pues está el equipo también de profes que hemos estado pues desde hace ya 2 martes acompañándolos y acompañándolas. Vamos entonces a proceder a la presentación de la profesora Soheila, que hoy nos acompaña y que va a estar pues como a cargo de este taller de la sesión de hoy. Y pues para ello tenemos una presentación que la profesora ha preparado y pues dice así. Soheila Masinani García, mamá de Ali, quien me pregunta, ¿somos los únicos Masinani de Colombia? Y siempre le respondo que sí. Solo somos tu abuelo, tus 2 tíos, Hamid y Farad y yo. ¿Cómo es posible eso? Y empiezo a narrarle cómo su abuelo huyó de su natal Irán hace 4 décadas y nunca volvió. Escapó de una muerte segura que la dictadura del Ayatolá tenía sentenciada para él y los miles de compatriotas que habían decidido abandonar el Islam. En Irán, las personas tenían como tradición que su apellido fuera el lugar donde nació. Tu abuelo nació en un pequeño pueblo llamado Masinán. Por eso somos Masinaní. Tu mejor amigo Samuel puede llamarse, en vez de Aristizábal, Samuel Medelliní. Ambos reímos. Como maestra, he tenido la oportunidad con mis pequeños estudiantes de primaria de compartir este relato de mi padre. Un relato de desarraigo, amor y sacrificio. Al leer juntos potentes piezas literarias como La Isla de Amin Greder o Yo me llamo Ion de Helen Recoverts o La cigarra de Chantan. Siempre alrededor de una buena conversación posterior a la lectura, me escuchan y los escucho. Viajamos juntos a la frontera indómita de la que habla Graciela Montes, un lugar otro donde la literatura nos lleva lejos de los dictámenes caprichosos del currículo, de los cuadernos y el deber ser. Si fuese verdad que cada individuo tiene una causa en la vida que defender a muerte, la mía es leer incansablemente a viva voz buena literatura infantil con personas de todas las edades, porque la literatura es para todos. Leo con niños, con maestros, con mis estudiantes de la facultad y con el pequeño Ali, por supuesto. Luego conversar, conversar, conversar y sentir. También callar y luego reír. Tengo pruebas. Basta mostrarles el pasaporte de mis estudiantes y el propio. Solo tenemos sellos de entrada y salida de la frontera indómita. Bienvenida, Soheila, y bienvenidos todas y todos a este espacio de formación. Bueno, muchísimas gracias para todas las personas que se han unido a este encuentro cada martes, aquellos que han sido muy sistemáticos en acompañar estos conversatorios. Como lo menciona Nancy, yo me llamo Soheila Masinani y pues con esta presentación seguramente ya tienen algunas pistas acerca del tema central que vamos a tratar hoy, y es el de la literatura infantil. Este fue uno de los temas inicialmente cuando se hizo la convocatoria a este semillero, una de las líneas de interés que más tuvo acogida y de la que muchos de ustedes escribieron por qué se identificaban o se interesaban en particular por esta línea de investigación. Entonces, con mis compañeras de la línea de arte y pensamiento narrativo y otros símbolos, pues decidimos dedicar una de las sesiones a este tema, a este género literario. Entonces, me permito compartir pantalla y pues nos sobra la recomendación de, por favor, estar atentos a los micrófonos para no activarlos y pueda interrumpir la conversación. Y con seguridad, si en el momento de las preguntas desean participar, todos tendrán
acceso al audio. Bueno, entonces, nuevamente recuerdo el nombre de la línea, de las 3 sesiones que hemos tenido en esta línea hasta ahora. Es la de pensamiento narrativo y otros arte, pensamiento narrativo y otros sistemas simbólicos. He intentado nombrar este encuentro literatura infantil y escenarios educativos, entre la fascinación y el desconcierto. Aunque no vamos a centrarnos exclusivamente en la relación que hay entre la literatura infantil y los escenarios educativos, pues claramente por las características de quienes estamos aquí convocados, que también estamos en la arena educativa, pues por supuesto que es de un gran interés para nosotros conversar qué ocurre allí, qué ocurre en esa relación. Entonces intentaré hacer unas pausas en especial en estas ideas centrales. Quisiera empezar compartiendo con ustedes algunas de las ideas del formulario cuando se inscribieron con este interés particular en la literatura infantil dentro del marco del semillero de investigación, para que podamos ver la variedad de intereses, la variedad de posiciones en las que están cada uno. Unos están en el momento de formación, otros están ya como egresados ejerciendo la docencia y se siguen preguntando por ello. Entonces, voy a leer rápidamente algunas de estas ideas que ustedes escribieron. Algunos de ustedes están interesados porque trabajan en la primera infancia y quisieran aprender nuevas estrategias de trabajo en torno a la literatura infantil. Otros escribieron porque estaban interesados en indagar en esa idea de las lecturas enfocadas a la infancia y la juventud. Algunos ya maestros están interesados en sumergir a sus estudiantes en la lectura y escritura literaria y quiere actualizarse en el discurso en torno a la literatura infantil. Otros están interesados porque quieren desde esta posición tratar algunos temas de carácter psicoemocional. Algunos escribieron el hecho de que consideran que aún en la sociedad la literatura infantil está anclada a una idea que no es tan serio, que es muy fácil, que es exclusivamente para la infancia, pero ya están familiarizados con los nuevos, con el nuevo discurso, o no nuevo discurso, con estos autores que están desestabilizando todas estas ideas y que estamos ahora entrando en unas nuevas comprensiones, que fue uno de los temas en la línea anterior del semillero cuando se habló por el hecho de que la literatura infantil no está anclada a una edad en específico. Otros están interesados muy particularmente en el libro álbum, ¿no? y poder comprender cómo conversa el texto y la imagen en este tipo de literatura. Y otros porque están convencidos de que a través de la literatura infantil pues pueden lograr transformación social y construcción y reflexión. Entonces hay toda una variedad de intereses, pero a todos nos une lo mismo, ¿no? Un prendamiento, una fascinación por ese mundo literario pensado para la infancia. Entonces lo que he pensado es tratar de compartir con ustedes algunas ideas muy generales que toda persona que desea entrar seriamente en el campo de la investigación, pues debe saber necesariamente acerca de la literatura infantil. Entonces, una primera idea que quiero que conversemos es esta. Luis Elba, denme un segundo, por favor. Tenemos en Medellín un autor muy querido, Luis Bernardo Yepes Osorio, que es referente sobre la promoción y animación a la lectura. Él en uno de sus libros habla sobre las fases por las cuales atraviesa
una persona que desea tomar esa línea, ¿no?, de la promoción y la animación a la lectura. Y es muy interesante y da una perspectiva amplia sobre ese sendero, sobre cómo hollar ese sendero. Pues quise hacer el ejercicio trayendo esta idea de las fases al campo de la literatura infantil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los momentos? ¿Cómo es ese primer encuentro y cuáles son las posibilidades que tiene? Pues inicialmente la fase 1 la he nombrado fascinación y descubrimiento. Es cuando uno es un autodidacta y se encuentra con un texto literario escrito para la infancia y queda asombrado, queda movilizado y por sí mismo empieza a leer más y empieza a indagar más y empieza a ir a bibliotecas y empieza por él mismo a descubrir este mundo tan fascinante. La fase 2 es cuando ya hay una reflexión, cuando ya desea tener una formación y empieza a asistir a semilleros, a congresos, a seminarios y a todo espacio formativo que pueda ofrecerle a él nuevas comprensiones acerca del género literario, de literatura infantil. Luego hay una fase 3, que es cuando ya toma el paso de hacer investigación en torno a este tema, investigación en este campo. Y empiezan los proyectos, y empieza a hacer ese trabajo de campo, y empieza a hacer producción, y empieza la academia, y tiene ya unas herramientas frente al discurso y unas herramientas conceptuales que le permiten no solo contribuir al discurso general en torno a la literatura infantil, sino también que le permite prendarse aún más y empieza a hablar con vehemencia y con convicción del mismo. Luego tenemos una fase 4, y es cuando las personas están ya están con una causa, ¿no? Ya están completamente comprometidos en ello, que empiezan a buscar en la sociedad espacios donde puedan involucrarse institucionalmente, impulsar políticas públicas, empiezan a engancharse con iniciativas gubernamentales y toda aquella organización afín a esta causa, la cual está convencido que es absolutamente necesaria en la sociedad. Pero hay una fase muy interesante y es cuando la persona ya se ve a sí mismo que puede, como gestor cultural, poder llegar a escribir literatura infantil. Empieza a comprender el mundo literario. Ahora, esto no es una ruta que quiere decir que va en una sola línea, no es una ruta a la cual aspirar a la fase 5 finalmente, sino es un ejercicio para ver todas las posibilidades que hay y dónde uno puede entrar. Y cuando uno está en un punto, quizás saber cuál es el paso siguiente ayudaría mucho a tener, digamos, una hoja de ruta y también ciertas ideas de cómo seguir avanzando en ese sendero que ha escogido de sumergirse completamente en el arte de la palabra pensada para la infancia. Ahora, cuando ya estamos recorriendo esas fases, lo que podemos decir es que hay 4 ejes centrales que toda persona que está interesada en la literatura infantil y juvenil debe saber, especialmente si desea hacer investigación. El primer eje es conocer acerca de la historia de la literatura infantil y juvenil. Conocer desde tiempo inmemorial, desde el momento cero, todo lo que ha pasado, todo lo que ha recorrido, la época donde no existía ni siquiera la literatura infantil. ¿Y qué pasaba en esos periodos de ausencia? ¿Y cuándo emergió?
¿Y cuándo fue aceptada? ¿O será que aún no es aceptada como tal? ¿Y quiénes fueron esos primeros exponentes? ¿Y cuáles fueron los primeros relatos? ¿Y de dónde surgieron? Y no solamente qué pasó, la historia occidental de la literatura infantil, sino qué pasa con África, qué pasa con Asia, o qué pasó y qué pasa. Entonces, toda persona interesada podrá tomar inicialmente esta ruta. Ahora, a continuación, voy a presentarles algunas buenas elecciones de libro para poder documentarse y poder conocer acerca de la historia, unos recomendados. Otro eje central que debemos saber está relacionado con el discurso. Construir un marco conceptual alrededor de la literatura infantil. Tener claridad conceptual, qué es, para qué, dónde, por qué no es, por qué sí es. Porque realmente todas las personas, usted puede ir a preguntar a cualquier profesional fuera incluso de la educación, un empresario, y todos van a estar de acuerdo de que la literatura es buena para los niños, que la literatura y la infancia es una buena combinación. Pero alguien que está interesado en investigar y alguien que toma con vehemencia y seriedad el asunto de la literatura infantil, pues se esfuerza y decide construir un discurso alrededor de él. De los 4 temas, de este es el que más vamos a conversar el día de hoy. Un tercer aspecto que toda persona interesada en literatura infantil y juvenil debe saber es acerca de cómo identificar y valorar los buenos textos de literatura infantil y juvenil. ¿Y qué es literatura infantil y juvenil? También es muy importante. Y hay muchos recursos para ellos, muchos esfuerzos y muchos autores y muchos investigadores han hecho un ejercicio y nos han facilitado esta idea y nos han dado herramientas también para poder identificar qué es una buena literatura infantil y que no todos los libros creados para niños son literatura infantil. Y por último, quise incluir este eje porque me parece vital y que me parece que complementa perfectamente con los otros 3 y especialmente a todos aquellos que estamos en el campo de la educación y es el de formarnos como mediadores de literatura infantil. Y cuando hablo esto, normalmente uno pensaría, no necesariamente es promocionar la lectura, de pronto yo no tengo estas habilidades histriónicas. No necesariamente estamos hablando de la mediación como promoción y animación a la lectura. Estamos hablando realmente qué significa mediar literatura infantil en múltiples contextos. Y ese también es el segundo tema en el cual vamos a conversar hoy. Lo interesante de todo esto es que como este espacio es solo una provocación para todos los que posteriormente en el semillero quieran escoger estas líneas, pues con seguridad podremos tener la oportunidad en el segundo semestre de poder profundizar en todas aquellas cosas que no podamos abarcar en estas 2 horas en torno a estos 4 ejes. Entonces voy a prender la luz aquí. Voy a hablar rápidamente sobre cada uno de estos 4 ejes y como les dije me voy a concentrar en algunos de ellos. En el primero que voy a conversar es sobre la historia de literatura infantil y juvenil, ¿no? Ya mencioné un poco por qué debemos saber, y no solo para aportar a la comprensión del discurso y la construcción conceptual, sino porque es fascinante, es emocionante conocerlo. Todos aquellos que estamos interesados en el lenguaje, conocer la historia de la literatura infantil y unos libros tan bien escritos es como sumergirse en una novela y no dejar de leer y de conocer y de saber qué pasó. Un dato interesante, que muchos no lo saben,
¿cuál es considerado en la historia de la literatura infantil el primer libro de literatura infantil? Pues curiosamente los libros documentan que el primer libro es de Comenius. Aquí lo vemos, la portada. Se llama el Orbis Sensualium Pictus. Curiosamente era un libro tipo enciclopedia, un diccionario, y había palabras acerca de la naturaleza, del entorno del niño, y al lado una sencilla ilustración del mismo autor. Este libro fue por 250 años el libro que guió procesos educativos en la historia de la humanidad en Occidente. Es un largo periodo. Y muchos investigadores se han hecho investigaciones profundas sobre él. Hay artículos muy interesantes. Pero en uno de estos artículos habla sobre el hito que marcó este libro está relacionado directamente al hecho que el tener imágenes por primera vez, ilustraciones acompañadas de una palabra o de un concepto, era responder a la sed natural que tiene la infancia de la imagen, la sed que tienen de la ilustración. Por eso es tan especial en la historia este libro de Comenius, el Orbis Sensualium Pictus. Aquí quiero dejarles entonces algunas recomendaciones sobre de libros donde ustedes pueden conocer lo suficiente para poder engancharse y apasionarse con este tema de la literatura infantil a través de la historia. Quiero hacer un especial énfasis en este primer libro que se llama La literatura para niños y jóvenes, una guía de exploración de sus grandes temas. Y este libro es muy especial, fue escrito por Marc Soriano, y es precisamente por lo que mencioné en la anterior diapositiva, y es porque no solamente habla de la literatura de Occidente, sino también sobre los primeros cuentos, sobre cómo la literatura infantil emerge en diferentes lugares de la Tierra, en India, por ejemplo, en Asia del Este, en los grupos, en las tribus africanas. Es fascinante. Y además, Marc Soriano fue el mentor de una muy reconocida, una voz autorizada de la literatura infantil, que es Graciela Montes. De hecho, fue Graciela Montes quien hizo la traducción al español de este libro. Es altamente recomendado para leer. Y también tenemos la historia portátil de la literatura infantil. Bueno, el primer libro se considera casi que la Biblia de la historia de la literatura infantil, es bien sustancioso. Pero este de Ana Garralón es un poco más sencillo y es muy ameno de leer. Ella ha hecho una línea histórica bastante consistente, muy agradable. Pueden empezar por ese los que quieran, pero realmente les recomiendo leer también el de Marc Soriano. Está el clásico de la historia de literatura infantil, que es el de Paul Hazard, que es Los libros, los niños y los hombres. Y también la colección de Editorial Norma de Catalejo, que es una colección amplísima. Todas responden a los 4 ejes que he formulado de lo que hay que saber de literatura infantil y juvenil. Pero en particular este de Ana María Machado, que se llama Clásicos, Niños y Jóvenes, pues es una perspectiva maravillosa desde la mirada de una latinoamericana. Y pues realmente todo este conjunto de literatura pues ayudará a ese primer eje que he planteado en la diapositiva anterior. Cuando pasamos al segundo eje, sobre cómo construir un discurso en torno a la literatura infantil, he definido 6 preguntas, 6 aspectos que podemos conversar. De cada uno solo voy a decir un par de ideas. Ellos son, ¿qué es y qué no es literatura infantil? ¿Por qué la literatura infantil es arte? ¿Para qué la literatura infantil?
la literatura infantil y el concepto de infancia, y este va ligado a esta idea de la literatura infantil y la concepción de infancia del autor. Y finalmente, para nosotros en particular, el interés sobre entender la literatura infantil y su relación con los escenarios educativos. La dinámica a partir de ahora será poder traer algunas citas de autores, conversar, y entre cada cita y cada ítem vamos a leer. Esto no puede ser un encuentro de literatura infantil y solo alguien hablando y trayendo citas de autores. Vamos a leer varios textos de literatura infantil. Espero que algunos de ellos los conozcan. Si conocen, siéntanse libres de conversar en el chat sobre ellos, pero espero que muchos de ellos sean una sorpresa para ustedes y poder conversar y así también ampliar nuestro repertorio de lecturas para compartir en otros espacios. Cuando hablamos de una definición de literatura infantil es altamente complejo y por supuesto muchos autores pueden dar diversas posibilidades de ello. Pero me gusta mucho esta definición que encontramos en la política pública de primera infancia. Y dice así: la literatura infantil son todas aquellas creaciones en las que se manifiesta el arte de jugar y de representar la experiencia a través de la lengua, la cual no se restringe exclusivamente a la lengua escrita, pues puede involucrar todas las construcciones del lenguaje, oral, escrito, pictórico. Algunas veces se plasman en estos formatos, pero no siempre son libros impresos. También la riqueza de la tradición oral hace parte de esta definición de literatura infantil. Yo creo que aquí podemos encontrar varias ideas que han sido tratadas en otros encuentros de este semillero. Por ejemplo, el primer encuentro con la profesora Ruth, que habló tanto sobre la experiencia literaria, y la profesora Nancy, que también habló sobre el concepto de experiencia y acontecimiento. Entonces, esta idea de el arte de jugar y de representar la experiencia de la lengua nos da realmente una pauta que podemos decir, si leo esto y no se ve allí reflejado, eso no es literatura infantil. Porque es muy importante saber que en el universo de los libros para la infancia, pues hay de todo. Hay literatura, hay textos informativos, hay libro álbum, hay cuento ilustrado que hacen parte de la literatura infantil, hay poesía, pero también hay libros de conceptos que no son literatura infantil. Y esos libros de juguete que meten los deditos y todo, tienen otras funciones para la infancia, pero no son necesariamente literatura infantil. ¿Sí? Pero están las novelas y los libros por capítulos, que sí necesariamente puede ser literatura infantil. Pero puede pasar que desde la mirada del autor o la editorial, ellos publiquen algo llamado literatura infantil, pero realmente está respondiendo a este criterio. ¿Realmente juega con la experiencia del lenguaje o simplemente es un texto que no llega hasta ese límite? Para este momento quisiera compartir con ustedes dos piezas literarias muy cortas que nos van a permitir, esperen que esta barra de aquí es un siempre, que nos van a permitir un poco una pequeña muestra de cómo es esa experiencia de jugar con el lenguaje. Este es un libro que se llama Andersen para contar y cantar, de Silvia Valencia. Ella lo que ha hecho con las historias de Andersen, ella como música y escritora, lo que ha hecho es, a través de la figura de escritura de escribir en décimas, uno lee estas historias, es como si estuviera cantando, aunque no fuera músico ni cantante, y también con elementos muy latinos, ¿no? Expresiones, y además la ilustración que es a cargo de Lina Marcela Herrera, paisa. La ilustración hecha en acuarela es realmente un deleite.
Esas son las historias de Andersen que ella escogió para escribir en este formato de décimas. Por acá yo saqué qué significa escribir en décima en música, los que están de música. Es una estrofa de 10 renglones. Décimas espinelas, son estas en particular, es decir, 8 sílabas, siempre combinando vocales abiertas y cerradas, que generan finalmente pues esa experiencia del lenguaje. Aquí está. Voy a pasar para que vean algunas de las ilustraciones. Voy a leer esto. Dice así. Para el pato había maltrato hasta de sus hermanitos, que normales y bonitos le decían, ojalá el gato te agarrara de inmediato y te volvieras su alimento. No oirás nuestro lamento, pues a un feo nadie extraña. Múdate a otra montaña, vete lejos con el viento. Entonces saltó la cerca y en la mente dijo adiós. Como mi madre no hay dos, que siendo valiente y terca, me supo ver bien de cerca y a ser fuerte me alentó. Luego muy cerca encontró algunos patos salvajes que no invitaron a viajes porque feo les parece. Bueno, muy recomendado este libro y ahí podemos ver cómo algunos autores, valiéndose también de la musicalidad, pues podemos disfrutar esa experiencia del lenguaje. Maestra, Ahora, discúlpeme, le presento excusas por la interrupción así tan abrupta. No sé si lo que acaba de leer lo estaba presentando, pues no lo veo y algunos compañeros en el chat también están diciendo si nos estaba compartiendo. Muchas gracias. Perdón, muchísimas gracias, muy oportuno. Sí, sí estaba compartiendo. A ver, déjenme ver qué pasó aquí. Pantalla. Lo siento mucho. Cuéntenme si ahora sí pueden ver. Le confirmo, ¿no? maestra, que ya sí lo tenemos en pantalla. Oh, bueno. Tengo que mostrarles otra vez las ilustraciones. Gracias, Francisco. Aquí está. Aquí está el libro de Andersen para cantar y contar. Esta es la portada. Bueno. Jugar con el lenguaje no siempre se refiere a jugar con las combinaciones y las rimas y la musicalidad. Jugar con el lenguaje también puede ser otro tipo de experiencias. ¿Me confirmas, por favor, Francisco, si ven el cuento llamado Monotono 3? Sí, maestra, le confirmo que lo tengo en pantalla. Bueno, miren este libro. Este libro es de un autor colombiano llamado Di Pacho. Muy querido, muy reconocido. Y él ha hecho últimamente unos textos donde juega con el lenguaje y la ilustración de una forma magistral. Este en particular, guardas del libro, hormigas, se llama Hormigueo. Y dice así: llorar, llover, no ver, creer. ¿En qué? No sé. Sentir y presentir. Sufrir y repetir. Y soñar. Querer, vivir, fin. Entonces, esta es otra muestra de cómo la literatura infantil nos permite esa experiencia con el lenguaje. Voy a retomar la presentación por lo que sucedió ahora. Me gustaría que alguien me confirmara si ven el PowerPoint al que volví. Sí, profe, sí lo Sí, vemos. profe, estamos viendo la presentación. Bueno, entonces es un camino largo de entrenarse, de sacar músculo literario para poder identificar esa literatura infantil y poder encontrar esas pistas y entonces ir más allá. Porque la literatura infantil
claramente tiene un discurso, se sostiene bajo el discurso de que es un arte. Muchos maestros, yo soy maestra del sector público, muchos maestros que desafortunadamente nunca han tenido formación en literatura infantil porque dentro de su especificidad de la licenciatura no estaba incluida en el plan de estudios, pues piensan que la literatura infantil es creada para el currículo, ¿sí? Es para la escuela. Pero realmente cuando uno empieza a construir este discurso de literatura infantil, descubre que la literatura infantil es el arte de la palabra. ¿Y cómo uno entonces puede argumentar y puede tener algunas claridades sobre por qué se dice y se puede afirmar que la literatura infantil es arte? Entonces vamos a traer dos citas. Esa también es de Yolanda Reyes, donde ella explica, primero, ¿qué es arte? ¿Qué es la definición de arte? Y esto aplica a cualquier expresión. Hay muchas definiciones de arte. Esta en particular me encanta. La esencia del arte es esa necesidad de ensayar un orden distinto al que imponen las exigencias utilitarias de la vida. Un orden simbólico que se distancia de la lógica convencional para crear metáforas que apelan a la sensibilidad de las personas y que las interpelan para que construyan sus propias interpretaciones. Pues, si en algún momento están en una discusión sobre si X género musical es arte, si es arte o no es arte, pues bueno, apliquémosle la rúbrica, por decir así. Tiene símbolos, crea metáforas, apela a la sensibilidad. Eso mismo podemos aplicar para identificar si la literatura infantil que estamos leyendo y que queremos dar a nuestros escuchas, a nuestros estudiantes, es literatura o no. Aquí en esta parte de qué es literatura infantil como arte, quiero leer con ustedes un libro álbum. Quizás algunos de ustedes lo conozcan. Quiero que me ayuden a decirme si lo están viendo. Los días raros. ¿Lo ven? Sí, maestra. Gracias. Bueno, ese es un libro álbum ganador de premios. Vamos a ver por qué podríamos considerar que esta es una obra de arte. Pensando en esos criterios que acabamos de leer en esta cita de Yolanda Reyes. Los días raros por Roger Icaza y María Fernanda Heredia. Hay días raros, se disfrazan de días normales, pero no lo son. Han despertado mis ojos, mi nariz, mis orejas, pero mi sonrisa no está. Esa señora se parece a mi mamá, pero los girasoles de su vestido aún no han florecido. Hasta la taza de chocolate está rara. Hoy no hay espuma de bienvenida, solo hay un gran ojo de lechuza. Abro la puerta muy despacito. En días como este, un dragón o un trueno se podría meter. Cuento mis pasos, 1, 2, 5, 37. Pero el tiempo corre y dejo de contar. Algo me dice que necesito volar. Hoy el parque tampoco es normal. La banca suspira cuando me ve pasar. No me gustan los días raros. A lo lejos el sonido del viento nos anuncia
la salida del último autobús. Todo estará bien, me dice mamá. Lo único bueno de los días raros es que se aburren y se van. Quizá mañana, cuando despierte, encuentre de nuevo mi sonrisa y hayan florecido los girasoles. Los días raros. Podemos ver los símbolos, las metáforas. Podemos ver cómo dicen ideas profundas sin decirlo explícitamente. Por ejemplo, uno de los símbolos es esta mancha azul que atraviesa todas las ilustraciones, pero que en un inicio es la manta en la que se despierta el niño. Por ejemplo, esa metáfora de la taza de chocolate. Todas estas ideas en torno al arte, a la poesía gráfica también a la técnica que usan en las ilustraciones, todos esos elementos también del arte plástico, pues conocer de estos elementos hacen realmente poder ejercitarnos en la identificación de estos elementos literarios. Muy bien, volví a la presentación. Otra idea, ya específicamente, la anterior cita hablaba del arte en general. Esta específicamente es una cita de Beatriz Robledo, donde habla por qué la literatura infantil es arte, es una obra de arte. Y es porque apela a la imaginación, a la sensibilidad y a los sentimientos del lector. Se sitúa en el universo de lo posible. Es el mundo de lo imaginable posible creado a través del lenguaje oral o escrito. Tiene, por tanto, una función estética que intenta transformar a través del lenguaje simbólico la mirada del lector sobre la realidad. La literatura está más cerca de la vida que de la academia. Y si ese libro de los días raros le pareció, bueno, no me gustó la técnica de la ilustración, bueno, los invito, no lo vamos a leer ahora, los invito a leer El árbol rojo, si no lo conocen, de Chao Tan, donde utiliza la técnica de la ilustración del surrealismo y nos lleva a otra dimensión sobre qué es la literatura infantil como arte. Vamos ya en los últimos dos tópicos. ¿Para qué la literatura infantil? ¿Sí? Para esta parte he invitado a Colomer y a Bonafé con una de sus citas. Por su parte, Colomer dice que hay tres funciones en la literatura infantil. La primera es que permite el acceso en la infancia a la representación de la realidad a través del pensamiento literario. La segunda es que permite atrapar las formas narrativas, poéticas y dramáticas. Miren qué importante. No dice enseñar las formas narrativas, permite atrapar. Y esa palabra marca la diferencia y lo vamos a ver cuando estemos hablando de la literatura en el campo educativo. La tercera intención es esa idea de ofrecer una representación articulada del mundo generación tras generación. Es decir, a través de la literatura infantil podemos documentar la historia de la humanidad en esa forma tan simbólica y tan cargada de metáforas y de arte. Entonces quiero, para esta idea, especialmente esta última idea de Colomer, de ofrecer una representación articulada del mundo, voy a volver a esta página y quiero leer con ustedes otro cuento de esta selección de Dipacho que se llama Monotono 1. Me confirma, profesor Francisco, si lo ve. Qué pena que lo puse allí de asistente técnico. Mi maestra, pierda cuidado, claro que sí lo veo. Gracias. Monotono 1 de Dipacho. Guardas completamente de color negro sin una sola ilustración. El importantísimo señor Pérez, se llama este cuento. El importantísimo joven Pérez trabajaba, compraba,
leía, se divertía, comía, dormía. El importantísimo señor Pérez trabajaba, compraba, leía, se divertía, comía, dormía. El señor Pérez trabajaba, compraba, leía, se divertía, comía, dormía. Pérez moría, como todos los demás. ¿Qué les parece este cuento? Si quieren escribir algunas cosas en el chat, sería muy interesante. Pues yo quiero hablar, permiso. Me parece como súper, no sé, como interesante, como que no sé cómo decirlo, como que me llena, porque cuando yo era niña seguramente no me hubiesen puesto a leer ese cuento o ese libro o esa literatura por el simple hecho de hablar de la muerte. Entonces, como para nosotros, como formadores, como educadores, como maestros e incluso para un padre que también hace parte de la formación, podría ser tan nutritivo ese tipo de literatura para momentos tan complicados. O sea, como que me da nostalgia, pero a la vez me emociona de saber como la evolución de esa literatura y de conocer cosas que desconocía. Entonces sí, como Gracias, que me Sara. trae muchos sentimientos. Y vamos a leer otro más potente, vas a ver. Vamos a ver si lo identificas cuando lo leamos. Vean esta idea. Cuando yo pensé un cuento que documente cómo la historia de la humanidad a través del tiempo. Por ejemplo, yo pensaba este cuento de Dipacho. ¿Será que dentro de algunos siglos, cuando ya la humanidad llega a unas comprensiones más profundas sobre su naturaleza y que no, la vida no es levantarse, trabajar, ganar dinero, comer, dormir, trabajar, y lea este cuento de Dipacho, diga, uy, pero esta gente de esta época, esa sociedad sí que estaba mal? Algo tan sencillo como esa reflexión. Así como nosotros ahora, pues podemos leer alguna de las de lo que se consideraba, lo que es literatura infantil, era en aquel momento, hace unos siglos atrás, en la sesión pasada con los estudiantes de práctica de la licenciatura en literatura y lengua castellana, estábamos leyendo el libro, por ejemplo, de Pedro Melenas, que era un libro que hablaba sobre el concepto de infancia de Occidente, un libro escrito por alemán de 1800, no sé qué, y era muy interesante poder comprender. Eso es lo que hace la literatura infantil, una de las cosas que hace, documentar la historia de la humanidad. Ahora vamos a ver otra idea potente de por qué es necesario dar literatura infantil, no solo en la infancia, sino a todos. Obviamente, en la infancia es un asunto absolutamente vital. Y es el hecho que sabemos que el lenguaje está en una línea continua. En un extremo está el lenguaje fáctico y en otro extremo está el lenguaje utilitario. El lenguaje fáctico, el lenguaje de los hechos, 2 más 2 es 4, la definición de sinónimos, párese, coma, vámonos ahora, textos científicos, es el lenguaje de los hechos. Pero entonces está el lenguaje literario, que es esta forma de comprender nuestra realidad a través de símbolos y metáforas y que permite en el sujeto el pensamiento y el desarrollo de otras capacidades de orden superior para poder hacer lectura de la realidad. En este libro, en este documento de política de primera infancia, nuevamente Yolanda Reyes, de una forma poética pero vehemente, hace notar que las grandes brechas de desigualdad
en Colombia y en general en la sociedad emergen del hecho de que solo una pequeñísima población de nuestra sociedad recibe esta forma de ver el mundo en modo literario. Y otros están inmersos toda su vida en el lenguaje fáctico. Y esto causa un gran impacto y una gran brecha. Y esto debería ser suficiente para poder tomar la decisión de dar verdadera literatura infantil en la infancia. Bueno, voy a avanzar un poco más rápido para poder conversar todas las ideas que tengo para ustedes. El quinto y sexto eje que hablamos dentro del discurso que se elabora en torno a la literatura infantil es esta idea de la literatura infantil y el concepto de infancia. Todos los que hemos pasado por la Facultad de Educación y hemos podido tener algún curso, algún espacio de reflexionar esta idea de cómo el concepto de infancia no es que toda la humanidad ha concebido este periodo de la evolución como tal, que hubo siglos y siglos de ausencia de esta concepción de infancia, pero realmente el vínculo que tiene, no solo con la educación, sino con el concepto de literatura infantil, es bastante cercano. En palabras de Robledo, uno de los rasgos que nos permite identificar una obra literaria para niños como manifestación de la cultura de la niñez, y no como un intento de dominación del adulto sobre el niño, es la manera como se concibe a este como protagonista. Es decir, hubo una época en la historia, el concepto de infancia solo emergió hace muy poco, en el siglo XVIII, y todavía le ha tomado y todavía sigue un largo camino para construirse como tal. La literatura también, como tal, como género, solo en épocas muy cercanas empezó a emerger, y sabemos de textos literarios que iniciaron toda esa ruptura del niño como protagonista y esta idea de infancia. Tom Sawyer, Pippi Calzas Largas, Papelucho, Huckleberry Finn, bueno, todos estos textos donde había niños rebeldes, antiautoritarios, bueno, toda esta idea que se gesta en la literatura y que realmente abrió camino para hoy día tener maravillosas piezas literarias, no solo del libro álbum, sino de muchos otros tipos de literatura, donde podemos ver ese hito y ese paso. Hay un libro que se llama El Pequeño Libro Rojo, quiero leerlos con ustedes, a ver qué piensan, si lo conocen, si no lo conocen. Este libro lo he leído con niños, con maestros, con jóvenes, y siempre causa mucho interés. Algunos quedan como, ¿qué? Pero realmente para poder comprender este asunto de la infancia y la literatura, me parece un libro que nos da muchas comprensiones e ideas. ¿Me confirman si lo ven? El Pequeño Libro Rojo. Sí, maestra. Listo, vamos a leer. De Océano Travesía. Es un libro que tiene dos historias paralelas. Por un lado hay una ratoncita hablando con sus estudiantes y está una versión de Caperucita Roja. Niños, ¿qué tenemos aquí? ¡Un libro! Toma este libro, querida, Caperucita Roja. Llévaselo a tu abuela, que está enferma y se aburre mucho. Y por el camino sé prudente. Cuida el libro muy bien, si no tu abuela no podrá leer. ¿Y qué se hace con un libro, niños? ¡Se lee! ¡Súper! De lo contrario, los libros se tratan con respeto. De lo contrario, otros niños no podrán leerlos después. ¿Y qué hacemos con las manos cuando queremos leer un libro? Pasemos las páginas
Siéntate. Primero nos lavamos las manos. Es muy importante, si no las páginas se ensucian y se pegan unas con otras. Maestra, mis manos están limpias, mire. Sus manos están hechas un asco. No es cierto. Ahora observen con atención. Abro el libro de esta forma, ¿para qué? Para contarnos una historia. Bueno, niños, ¿quieren saber qué historia narra este libro? Sí. ¿Qué? ¿De verdad quieren saberlo? ¿Quién quiere adivinar de qué trata la historia? Pero si no sabemos nada, es una historia de nada. Por favor, cuéntenosla ya. Muy bien, la historia va a comenzar. Silencio, por favor. Todos sentados. ¡Súper! Ah, por fin empezamos. ¡Cállate! ¡Shh! Había una vez una niña muy bonita. Era la niña más bonita del pueblo. Su mamá la quería mucho y su abuela todavía más. Su mamá le había mandado a hacer una caperuza roja y le sentaba tan bien que todo el mundo la llamaba Caperucita Roja. Disculpe, maestra. Vean por acá el libro. Sirvió para la hoguera. Esta historia ya la sabemos. Fin. Me parece muy interesante porque ese símbolo del libro, ¿no? De quitarle ese manto de sagrado al libro y de ver cómo Caperucita Roja hacía todo lo contrario a lo que en la escuela como un credo se dice alrededor del libro, pero finalmente el libro le salvó la vida. El libro llega al sujeto no de la forma como se supone o los estándares dicen que debe ser. Voy a ver por acá. A Viviana le gustó el libro, está buenísimo, ¿cierto? Además me encanta leerlo cuando estoy hablando de la mediación literaria. ¡Qué pobres habilidades la de esa maestra ratona! Gastando y creando una supuesta expectativa cuando lo que hace es aburrir a los niños y que realmente no está regañando y finalmente los niños se ganan. Es una decepción tremenda cuando lo que van a leer es algo que ya saben. Listo. Bueno, vamos a seguir. El libro rojo. Vamos al último tópico que estamos proponiendo en torno a los discursos. Porfa, Francisco, ¿me confirma si volvimos a la presentación de PowerPoint? Sí, maestra, ahí estamos. Gracias. Y es el papel de la literatura infantil y los escenarios educativos. Me parece muy importante que el libro rojo que acabamos de leer da apertura a esta idea. Y creo que esta cita de María Teresa Andrueto de su libro, La literatura, hacia una literatura sin adjetivos, pienso que este libro, todos deberíamos leerlo, todos los interesados en la literatura, pero en especial resume en un párrafo esta idea poderosa de comprender el papel de la literatura en la escuela, no solo en la infancia, en la vida. La literatura lucha en la escuela contra el fantasma de la escolarización,
contra la domesticación de la literatura, contra las demandas de su utilidad y rendimiento, contra las selecciones por tema, las clasificaciones por edades, los cuestionarios, los resúmenes, los manuales, las antologías, el aprovechamiento de los textos, el deber ser, lo bueno y lo correcto. Pienso que nosotros que podemos con estas ideas hacer un cambio profundo en las prácticas, en el trato de la literatura, cuando podemos comprender que hay libros emancipadores, que hay libros valiosos que dar de leer, pero totalmente desarmados de esta idea de instrumentalizarla para algo. Y eso cuando iniciaba haciendo esa invitación, es el llamado a leer la literatura, la historia de la literatura, pues realmente es porque la escuela lucha contra un fantasma que ha estado bajo su sombra por siglos escolarizada, y que apenas algunos esfuerzos que no son suficientes, siempre se necesita más, algunos esfuerzos de poder entender que hay que ofrecer y dejar a la literatura ser lo que es en los escenarios educativos. Pero entonces uno empieza a entusiasmarse como maestro y dice, sí, yo quiero hacer eso. Y uno llega y dice, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Porque necesito, y en varios de los conversatorios de los martes he escuchado eso, ¿no? Tengo que cumplir con el currículo, tengo que hacer esto, tengo que desaprender ciertas prácticas, especialmente la del hecho de ver un texto literario y decir, ¡ay, este me sirve para enseñar este tema de ciencias! ¡Ay, este texto está buenísimo para trabajar los valores, las emociones! No, no más, eso no puede seguir pasando. Estos artistas, estos escritores de la palabra no escribieron los libros para eso. ¿Sí? Y ese es el primer paso que, por ejemplo, los que estamos en la educación debemos entender y entrenarnos en eso. Ahora, ¿qué es lo primero que podemos hacer? Leer en voz alta. No importa la edad, no importa el grado, no importa el escenario. Hay un texto de una autora, este libro que se llama La magia de leer en voz alta, que fue muy popular en el 2020 porque su autora vino a la Feria del Libro en Bogotá. La escuché que hubo muchas entrevistas en la radio. Y este libro es una compilación de estudios científicos desde la neurociencia también. Todo el campo de la neurociencia ha aportado a este discurso. Sin embargo, bueno, hay que tener cuidado para no ahora volver a instrumentalizar la literatura para la neurociencia también. Pero básicamente ella empieza a hablar cómo la lectura en voz alta, cuando se hace de una forma exquisita, esa misma experiencia se convierte en una obra de arte. Es decir, no es solo que se ofrece la pieza literaria como arte, sino el arte de narrar y de conversar, especialmente con la infancia, alrededor de un buen texto literario, es un regalo. Y me gusta mucho compartir esta tabla comparativa que he estado construyendo por un buen tiempo y la voy puliendo con ideas también de estos encuentros que ustedes me dan. Y es poder diferenciar qué es una actividad de lectura y qué es una experiencia literaria, enmarcado en esta idea de darla como un regalo. Cuando usted está planeando una actividad de lectura, usted busca un entretenimiento, un aspecto didáctico, algún aspecto cognitivo, curricular. Pero una experiencia literaria siempre tiene una intención filosófica e íntima. Cuando usted está haciendo una actividad de lectura, usted se está centrando exclusivamente en la lectura del texto. Pero la experiencia literaria tiene diversos momentos donde se combinan los lenguajes. Hay una experiencia sensorial, hay narrativa, hay poemas.
La actividad de lectura normalmente tiene siempre un aspecto evaluativo, por más inofensivo que sea. Cámbiale el final, dibuja lo que más te gustó. Siempre, si hay que hacer una devolución en formato de un producto, pues eso ya se queda como una actividad de lectura. Pero la experiencia literaria se ofrece con un regalo sin pedir nada a cambio. Y pues sabemos cuál es la naturaleza de un regalo. Si yo doy algo a alguien, por ejemplo, una joya a alguien, yo después no le voy a pedir, bueno, por favor me haces un ensayo y un informe sobre cómo te sentiste usando esa joya, me mandas unas fotos y unas evidencias, unas reflexiones. Pues uno no da un regalo así. Cuando uno da un regalo, lo da y se desprende y disfruta del acto, solo del acto mismo, ¿no? Ahí dejo esa analogía muy sencilla. Cuando se lee un texto literario, normalmente el mediador siempre da al final un discurso moralizante. Pero alguien que ofrece una experiencia literaria, concibe la literatura como arte, tiene la convicción de que la infancia está llena de inteligencia y que sus lectores tienen las capacidades de encontrar esos símbolos, esas metáforas, aunque haya que leerla varias veces y que en el momento perfecto esa persona atrape esas ideas, pues uno se libera de tener que dar un discurso moralizante al final, ¿sí? Sino que permite que a través de una conversación movilizadora, las preguntas bien formuladas reemplazan esos discursos moralizantes. La actividad de lectura se concibe el objeto libro como un instrumento para la enseñanza. Pero en la experiencia literaria se marcan claramente los momentos de la experiencia y la intención posterior a la lectura y la conversación profunda y los silencios que hay allí es simplemente la intención de extender la experiencia sensorial posterior a ella. Bueno, yo tenía otros 2 textos más para leer, pero creo que el tiempo va avanzando. Pero no quiero que sin las ganas de leerles este de El caballo. El caballo es un poema de un escritor colombiano. Este es un libro bellísimo, este que le estoy proyectando, se llama Lecturas para todos los días. Fue un trabajo liderado por Tita Maya, que es alguien que es bastante reconocida en el mundo de la música y de la literatura infantil a nivel de Colombia. Y este fue un proyecto liderado en 2012, impulsado por el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, para las comunidades rurales de Colombia. Entonces lo que hicieron fue traer textos de la oralidad, textos literarios no necesariamente anclados a la literatura infantil, sino poemas de todo el mundo, y buscaron algunas piezas, no solamente pinturas, sino también esculturas, donde hacían una intertextualidad. Y uno de estos que me gusta mucho cuando hablo de esta idea de la experiencia literaria y de desarmar la escuela, es esta. Mi caballo. El caballo, perdón. Ese es un poema de Jairo Aníbal Niño, de 1941. Vamos a leer. El caballo. ¿Qué tienes en el bolsillo? Un caballo. No es posible, niña tonta. Tengo un caballo que come hojas de menta y bebe café. Embustera. Tienes 0 en conducta. Mi caballo canta y toca el armonio y baila boleros, bundes y reggae. ¿Se volvió loca? Mi caballo galopa dentro del bolsillo de mi delantal y salta en el prado que brilla en la punta de mis zapatos de colegial. Eso es algo descabellado. Mi caballo es rojo, azul o violeta. Es naranja, blanco o verde limón. Depende del paso del sol. Posee unos ojos color de melón y una cola larga que termina en flor. Tiene 0 en dibujo. Mi caballo me ha dado 1000 alegrías, 80 nubes, un caracol, un mapa, un barco, 3 marineros, 2 mariposas y una ilusión.
Tiene cero en aritmética. Qué lástima y qué pena que usted no vea el caballo que tengo dentro de mi bolsillo. Y la niña sacó el caballo del bolsillo de su delantal, montó en él y se fue volando. Al estilo de Gianni Rodari. Es una belleza de relato de 1941. Altamente recomendado este texto literario, este proyecto literario para experiencias literarias que queramos diseñar y compartir con otras personas. Bueno, vamos terminando. Voy a compartir con ustedes la última idea. Alejandro está pidiendo las lecturas, ¿sí? Todas las que tenga acceso puedo compartirles. Algunas no porque las proyecté en líneas, pero las que son en PDFs, con mucho gusto buscamos después la forma de compartirlas con todos. Quiero terminar este espacio porque todavía tenemos un par de actividad más dentro de lo que se propuso para la tarde. Y es la idea más profunda que hay en torno a la literatura infantil. Grandes autores, ya he mencionado varios, Andrueto, Reyes, colombianos y argentinos. Más allá de ser autores de literatura infantil, yo les llamo activistas, en el sentido de que son las que están allí al frente para poder llegar a unas comprensiones mucho más profundas en cada hilo de la sociedad sobre algunas de estas ideas que he compartido con ustedes hoy. Y esta idea que quiero compartir de Ana María Machado, brasileña, muy conocida como escritora de literatura infantil, pero también académica, y una de las voces que más ha aportado a este discurso, a este marco conceptual en torno a la literatura infantil. Y voy a leer su cita, tomada de su texto Ciudadanías e Infancias del 2018. La capacidad subversiva de los libros para niños, que puede comenzar a ser rebeldes y antiautoritarios en diversos aspectos. Eso tiene que ver con la forma como un buen libro infantil está escrito. Voy a compartir con ustedes la última lectura que tengo para ustedes hoy, que se llama La Línea. Es un libro argentino, ahora estoy en duda si es argentino o chileno, los autores son Beatriz Doumerec y Ajax Barnes. Vamos a leerlo y luego voy a terminar con una última idea que conecta esta cita de Ana María Machado. ¿Listo? Y profe Francisco, ¿me confirma si se ve la línea? Ahí está. Listo, voy a ponerlo modo pantalla completa. Si algunos de ustedes lo conocen, por favor me escriben ahí en el chat. La línea. Línea, sucesión de puntos, historia, sucesión de hechos. Los puntos hacen la línea. Una línea y pasa por debajo hace equilibrio, sube, salta, trepa, la usa. Y se acomoda. Un hombre con una línea
Se aísla. Se enreda. Vacila. Duda. Retrocede. Y la abandona. Un hombre con una línea para dar la espalda. No actuar. Incomunicarse. Y no llegan a ninguna parte. Un hombre con una línea para no avanzar. Separar. Dividir. Encerrar. Prohibir. Atacar. Y destruir. Traza un borrón. Y marcha contra la historia. Un hombre con una línea para marchar. Para sostener. Unir. Construir. Compartir. Muchos hombres con una línea para construir, unir y marchar siempre. Todas las manos para defenderlo. Trazan un árbol que da para todos los frutos. Un bello pájaro en libertad. Un corazón abierto a todos los hombres. Una patria grande como un sol. Donde viva el hombre nuevo. Una noche de 1974, Ajax dibujó un hombrecito solamente con una línea. La línea traviesa se escapó, se alargó y se tendió en el papel. ¿Qué haría el hombrecito con esa línea? ¿Le pasaría por arriba? ¿Se enredaría con ella?
Ajax y Beatriz se dieron cuenta de que gracias a él tenían el libro que siempre habían querido hacer, divertido y serio a la vez. Tantas cosas había hecho el hombrecito con la línea que hasta recibió el premio concurso Casa de las Américas. Sin embargo, al poco tiempo algunos decretaron que era sumamente peligroso y prohibieron andar de mano en mano. El libro fue censurado en la dictadura. Por fortuna, ahora vuelve a moverse con total libertad. Para él no han pasado los años. Otro libro de esta misma línea, que quería leerlos, pero ya no lo encontré en la página de Makemake. Bueno, dejar de compartir. Es El país más bobo, de Dipacho. Es un libro silente, un libro ilustrado, altamente recomendado para poder tener una experiencia literaria y hacer unas reflexiones profundas, unas conversaciones bien movilizadoras con estudiantes de cualquier edad, con personas, con amigos. Quiero terminar todavía inspirados en esta historia de la línea, contándoles una brevísima denuncia, llamémoslo, que hace Ana María Machado en su libro Ciudadanías e Infancias Lectoras. Aquí hay una imagen de ella. Como les contaba, ella, como una gran reconocida autora y una de las mentes más brillantes en torno a la literatura infantil históricamente en Latinoamérica, ella cuenta en este texto de Ciudadanías e Infancias, muy reciente, el 2018, fue hace muy poco, cómo ella a lo largo de su vida siempre ha sido invitada como asesora a grandes eventos en Latinoamérica, asesora sobre temas en torno a la literatura y a la lectura, en grandes congresos y eventos organizados por los gobiernos y por la UNESCO. Ella cuenta que desde hace más de 20 décadas o quizás más atrás, ella siempre en cada uno de esos espacios ha impulsado una posible política pública en torno a los derechos de la literatura en países latinoamericanos. Y en cada evento en el que es convocada, y en cada evento en el que se le permite el micrófono y plantea todas esas ideas del poder emancipador de la literatura, del derecho, la literatura como derecho, ella siempre resume esta propuesta de política pública en 3 puntos. El primero es el hecho de que haya una declaración del derecho de todos los niños del continente a la literatura y a la información. El segundo punto es el incentivo a la circulación de libros en nuestros países, la libre circulación de libros. Y la tercera es la recomendación de incluir literatura infantil en la formación de profesores, de todo aquel que se dedique a la educación. Ella cuenta que inicialmente empieza a documentar cómo en el 2000 estuvo en un evento en Panamá convocado de Latinoamérica, convocado por diversos gobiernos, se le pidió que hablara nuevamente, reiteró la necesidad de una política pública bajo estos tres principios, en el cual siempre había entusiasmo, pero nunca al final había nada escrito o una decisión seria en torno a eso. Luego empieza a narrar como congresos tras congresos, cumbres tras cumbres, seguía sucediendo lo mismo. Finalmente, en el 2008, estuvo en un evento convocado por la UNESCO, donde se reunieron ministros de educación, autoridades gubernamentales, aquellos que hacían las políticas públicas en torno a la cultura y la educación. Y cuenta que al principio todas estas personalidades tenían el micrófono, el ministro de Educación. Ella veía que todos esos discursos estaban completamente
conectados con esta propuesta que ella por décadas ha tratado de visibilizar, de mostrar, de ver, de que los gobiernos vean la necesidad de este tipo de voces, de llamado. Entonces dijo, esta es la oportunidad. Dice que Fernando Sabater también estuvo allí en ese evento y con un discurso potente sobre la literatura y la emancipación. Ella vio que ya había llegado el momento. 2008. Entonces cuenta que los primeros 3 días que fue con público abierto, con estas personalidades, con estos discursos reunidos, al cuarto día, ya en un salón aparte, se reunieron los representantes de cada gobierno, de cada uno de estos gobiernos, y ella era la única invitada como asesora. Entonces ella nuevamente inició su intervención haciendo alusión a estos 3 puntos, hasta que una voz, todos hombres, ella era la única mujer, dijo, no estoy de acuerdo. Y ella empieza a documentar en su libro cómo fueron todas las respuestas y esas voces que empezaron a sonar una tras otra. Y por eso llamo a este libro una denuncia pública de lo que pasa en torno a una posible política y emancipación de la literatura infantil. Y traje algunas de estas frases que ella escribe en su libro, que salieron de la voz de quienes hacen las políticas públicas en Latinoamérica. Nuestros pueblos se expresan mejor a través de los gestos y la danza. Eso es un peligro. ¿Quién va a decidir lo que ellos leen y cómo lo leen? Refiriéndose a los maestros. Nuestro continente tuvo varias civilizaciones notables sin escritura. Mucha importancia del libro puede llevar al alumno a avergonzarse de estas. ¿Por qué privilegiar el lenguaje si somos seres multidimensionales? Los alumnos vienen de un mundo sin libros. Si los profesores se ponen a leer, pueden apartarse de la realidad de ellos. Los niños están más cerca del periodo sensorial motor y eso es lo que los docentes necesitan conocer. Es necesario tener mucho cuidado para que eso no nos aleje de nuestra cultura popular. Más importante que el contacto con el lenguaje rebuscado de la literatura es el conocimiento de textos corrientes como periódicos, publicidad, tiras cómicas. Y así, ¿no? Estas son solo algunas ideas. Son 2 páginas enteras porque ella tomó apunte de todas esas afirmaciones y todas esas ideas. Y continúa su reflexión. Por favor, lean ese libro de Ana María Machado, Ciudadanías e Infancias. Porque cuando uno lo lee y está en el campo de la literatura infantil, está en el campo de la educación, conocer esto debe ser suficiente para tomar la decisión radical de aprender acerca de la historia de la literatura infantil, aprender cómo acompañar y dar literatura infantil desde la posición donde estemos. Esto debe ser necesario para poder hacer en nosotros un compromiso profundo sobre la necesidad de formarnos en torno a la literatura infantil. Muchísimas gracias. Estas eran algunas de las ideas que quería compartir con ustedes el día de hoy. Tenemos una segunda propuesta, actividad. También va a haber un espacio de preguntas y de comentarios para todos. Pero antes de eso, queremos compartir con ustedes un Padlet. Un Padlet, los que ya llevamos todos 2 años de virtualidad, pero si no lo conocen, es un mural. Voy a volver a compartir pantalla para explicarles. Es un mural de Google, se ve así, el que hemos diseñado para esta sesión. Y la idea es poder entrar todos allí. Ya les voy a compartir el enlace por el chat.
entrar allí y poder, estoy en el chat que no es, perdón, enviar a todos, perdón, ahora sí. Sí. Entrar allí y cada uno de ustedes pueden, dándole aquí en esta flechita, signo de suma, pueden escribir aquí asunto, por ejemplo, emancipar voy a poner el mío para que vean cómo se hace, emancipar la literatura, y yo voy a agregar una imagen que ya tenía lista de uno de mis cuentos, de un libro álbum, de uno de mis libros favoritos, que se llama La Isla, y imágenes, a ver, aquí, imágenes, cargar una imagen, ¿sí? Tengo lista aquí en mi escritorio, y alguna frase que ustedes hayan encontrado en el mundo de la literatura infantil, alguna ilustración, alguna imagen, y aquí, y le dan publicar. Miren, La Isla. Y allí ustedes pueden leerlo, de qué trata, hacer un comentario. Cada uno de ustedes puede ingresar por el enlace y escribir algo. Y compartir una ilustración. O escribir el nombre de un autor. O alguna experiencia o algún momento de un encuentro que ustedes tuvieron con la literatura infantil. Y entre todos crear este mural que nos quede de este espacio, de este conversatorio. Y lo que podríamos hacer es que mientras los amigos ingresan al mural y van escribiendo sus aportes, pues podemos abrir la sesión de preguntas o de comentarios. También está la profesora Claudia, la profesora Nancy, no sé si aún está la profesora Natalia, que quisieran hacer algún comentario para complementar estas ideas. Están bienvenidas. Muy bien, ya hay varias personas aquí en el panel. Profesora Claudia. Sogelia, no, agradecerte este trayecto que nos has mostrado de evocación de nuestra infancia, de poder estimular el recuerdo de nuestra capacidad de asombro, de pregunta y sobre todo de memoria. Y eso es a lo que nos estamos convocando a través de este mural, que también es la expresión de nuestras voces, a que podamos, desde esos trayectos lúdicos con el texto, poder evocar algún acontecimiento, poder evocar esos tiempos, esos espacios infantiles que nos han permitido ponernos en experiencia a través de la literatura. Entonces queremos escucharlos, nos importan mucho, nos interesa mucho escuchar esas voces, esas resonancias, esos ecos que el llamado a recordar a nuestro niño pues nos está haciendo en esta tarde a través de la bella palabra de Sogelia, con esos lenguajes de la infancia que atraviesan lo melódico, lo imaginativo, lo heroico y por supuesto lo poético. Entonces, que la voz sea de ustedes, nuestros acompañantes, nuestros cómplices, quienes han hecho de estos espacios una oportunidad de conversación, de tejido dialógico, de apertura interrogativa, de poder escucharnos como auténtico gesto pedagógico. Sí, ahí está la invitación al Padlet. Todos, por favor, ingresar. Y como les decía, si hay algún comentario, alguna pregunta en este momento, creo que podemos hacerlo. Ahí está la profesora Claudia dando la palabra, que puede ver quién puede levantar la mano y hacer algún comentario o algún aporte. Todavía tenemos un tiempo. Gracias. Voy a proyectar el Padlet para que vayamos viendo las cosas tan interesantes que estamos escribiendo allí también. Aquí pueden ver todas las personas que están conectadas, están acá. Bueno, maestra, pues primero muchas gracias. Me considero, usted lo sabe, neófito en todo esto de la literatura infantil y juvenil,
pero me he sentido tocado en el corazón más que en la mente. Creo que la mente de pronto es fácil tocarla, pero me he sentido pues tocado en el corazón y me surgen como muchas inquietudes desde el desconocimiento de este maravilloso mundo. Pues lo primero, que me ubico en la fase número 1, indudablemente. De las 5 que nos planteaba al inicio, me ubico en la número 1 y tengo como algunas preguntas, si usted me lo permite, por favor, al menos escuchar alguna luz. Posiblemente algunas tal vez no tengan respuesta y las vaya clarificando a lo largo de este proceso formativo. ¿Dónde se puede trazar una línea o dónde encontrar un horizonte en el que se vislumbren los límites, si así se le pueden llamar, a una literatura y a otra? Es decir, ¿dónde puede terminar la literatura infantil y empezar la juvenil? ¿Dónde termina la literatura? O sea, si hay como un límite establecido, o sea, ¿dónde o cuándo empieza una y dónde o cuándo termina la otra? Esa es mi primera pregunta de las 5 que tengo. Entonces se las planteo y usted las va desarrollando. 5 preguntas, hágale, Vale, Francisco, ahí pues, vamos conversando. bueno, Díganos las demás, por en favor. una de las diapositivas, creo que era de la profesora Colomer, eh, representar la experiencia como una de las funciones, ¿sí? ¿Y qué debe hacer entonces, o cuál es el papel del maestro de literatura para romper como una cierta hegemonía editorial que nos impone títulos, autores, obras, entre otras, haciéndolas pasar como tal, cuando no son así, como unas exigencias utilitarias que hablaba en una de las diapositivas? Entonces, algunas casas editoriales nos dicen, con el pretexto de que es así, o porque se ha vendido muy bien, o porque tal cantidad de instituciones educativas lo están leyendo también, como si eso fuera un criterio, el número de instituciones que lo están leyendo. Entonces me llama pues mucho la atención eso sería mi segunda pregunta. Bueno, todo esto está enmarcado porque yo acá tengo una frase: los niños son la excusa para decir las cosas que los adultos queremos callar. Entonces a veces veo la literatura como ese escenario. Ahora alguien nos compartió en la conversación del grupo de WhatsApp el libro de la historia de Juliana, la niña que tenía sombra de niño. Entonces ahí me surge una pregunta, y es: ¿la literatura infantil es un vehículo de los temas tabú? Identidad de género, muerte, separación, duelos, que a veces no somos capaces como adultos, o no sé si como sociedad, de hablarlos de frente. Entonces los pasamos bajo el velo de la literatura infantil, o contado pues como en escenario infantil. En una de las diapositivas, citando a Robledo, pues me daban algunas pistas al hablar de las manifestaciones de la cultura de la niñez y no un intento de dominación del adulto. Entonces mi pregunta ¿es literatura infantil porque sus protagonistas son niños? Y finalmente, pues en una de las diapositivas conté, me disculpa, no recuerdo porque no anoté, pero como los contra de la literatura, de los que tiene la literatura infantil, conté 14, de lo que tiene que luchar la literatura en el escenario, en el ambiente escolar. Conté 14. En esa diapositiva hay 14 vientos que van en contra de lo que la literatura quiere hacer en la escuela. Pero yo creo que ese es el reto como maestros también, romper como esa hegemonía. Y usted mencionó algo, y ya con esto termino, sobre la lectura en voz alta. Eso tiene una fuerza impresionante, sobre todo si el maestro tiene también la capacidad de jugar con los tonos, como de no hacerlo desde el mismo lugar, que el niño que está atrás sienta que el narrador está a su lado y que después se fue para el frente, un montón de cosas. Entonces me parece pues que ha sido una cosa pues como muy, muy bonita. Y decía el texto de la cita de la profesora Machado, de Ana María Machado: la literatura infantil en la formación de profesores. Eso es un escenario
privilegiado, pero también muy necesario en esta época. Muchas gracias, maestra. A usted, Francisco, muchísimas gracias. Bueno, sobre la primera pregunta, sobre los límites de una literatura infantil, cuando ya se da el paso a otro rango de edad, a otra población, yo siento que el discurso se va madurando en torno a dejar las clasificaciones por edades. Desafortunadamente es algo muy, muy arraigado el hecho de que las editoriales clasifiquen los libros por edades, y es algo desafortunado realmente. Yo siento que en la sesión que tuvimos en la línea anterior, donde se tocó a profundidad si realmente existe la literatura infantil, tal como lo escribe Felipe Paniagua aquí, y cómo realmente en este libro, que nuevamente les presento, de María Teresa Andrueto, ella con argumentos sólidos finalmente pone en una situación el hecho de que la literatura es literatura como tal. Y la diversidad humana es tan amplia que un texto literario en el formato que esté, ya sea en un libro o álbum, no quiere decir que solamente la infancia está anclada a la imagen y a la ilustración. He tenido la fortuna de tener la experiencia de leer novelas completas con niños pequeños. Momo, por ejemplo, es una novela que estoy leyendo con estudiantes y es una experiencia fascinante. No necesariamente es el formato de infantil con esa connotación de que es fácil, de que entonces hacer experiencias literarias como no hay una actividad evaluativa es algo sencillo. Todo eso está lejos de ser estar cerca a las ideas que he compartido de estos autores el día de hoy, ¿sí? Realmente estamos, sí, de Michael Ende, estamos leyendo esta. Realmente yo siento que debemos acercarnos más a estas ideas bien profundas sobre el hecho de construir un lenguaje en torno a la literatura como tal, ¿sí? Y eso pues se hace leyendo, documentándonos, pero finalmente, sea literatura infantil, como la llamemos, o literatura como tal, lo importante es ofrecerla. Y sí, aquí por ejemplo Sara pregunta, ahí entra la importancia de la mediación. Ese debería ser nuestro rol, ¿sí? Poder primero construir estas comprensiones alrededor del ejercicio de dar literatura y poder adquirir, no las habilidades, yo creo que no son solo habilidades y destrezas, la capacidad que es un rango mucho más amplio, la capacidad de poder mediar literatura con la infancia, especialmente, pero también con la juventud. Y por eso el llamado de autores como Jim Trellis, que es un investigador norteamericano que ha escrito muchísimo en torno a la lectura en voz alta y el poder que tiene, no hay que abandonar la presencia de la voz de otro leyendo. Todo ese discurso se pierde con estas ideas de el formar para leer por placer, que de hecho es una idea que surge del emporio editorial. Y ahí me uno a tu segunda pregunta, ¿cómo luchar contra cosas que hay en el mercado? Y yo voy a usar una analogía muy sencilla y muy popular que cuando le he hablado con maestros, pues es fácil de entenderla. Es como la comida. En el universo de la comida hay comida cargada en nutrientes, hay alimentos ricos en vitaminas y hay comida chatarra.
Y simplemente necesitamos educarnos y entender qué es lo que podemos alimentarnos para estar bien y qué podemos darle a otros que están bajo nuestro cuidado en cierta forma para que estén sanos. Igual con la literatura, nuestro papel, independiente de lo que hace tal o cual editorial, es entrenarnos en la capacidad de identificar buena literatura infantil y en la medida en que esté en nuestra decisión, ofrecer la mejor literatura posible, desligándonos bastante de lo que más podamos de pues, los acuerdos económicos que hayan entre instituciones editoriales, colegios, escuela. Hay muchos artículos que tratan este tema. Y voy a alcanzar a la tercera, esto de los libros que tocan temas considerados como tabú. Y es muy interesante porque ciertamente a finales del siglo XX, pues hubo un grupo de escritores que simultáneamente en varias partes del mundo empezaron a decir, basta de proteger al niño, vamos a sacarlo del corral de la infancia, vamos a asumir que son seres inteligentes y que ellos pueden transformar su entorno. Entonces, no vamos a escribir más para una infancia que no es la que estamos viviendo. Entonces, a través de la literatura infantil, empezaron a llegar todos estos temas y ha sido algo muy importante para la literatura, para la infancia, y pueden ser temas tabús, también temas realmente necesarios, temas políticos, temas sociales, temas de género, las configuraciones de las familias, todo eso está allí, pero nada de eso llega con libertad a la escuela. Aún conozco escuelas que prohíben textos como Rey y Rey, que prohíben textos como Harry Potter, que uno no lo puede creer. Todavía está la escuela cerrada a este tipo de literatura. Entonces, realmente podemos hacer un ejercicio individual de poder ampliar nuestro canon literario y compartir esas experiencias literarias con muchas personas, ¿no? Voy a leer algunos de los mensajes que hay acá en el chat. Por ejemplo, Felipe escribió una frase de Momo, porque el tiempo es vida y la vida reside en el corazón. Gracias, Felipe. Por acá, la profesora Claudia nos dice: recuperar la identidad del niño es reconciliarnos con el asombro, la pregunta y el espíritu de búsqueda en la escuela. Bueno, solo nos quedan 4 minutos, entonces voy a darle la palabra, no sé si a la profesora Nancy o a la profesora Claudia para cerrar el evento. Por mi parte, muchísimas gracias por escuchar, por permanecer, por sus comentarios, por lo que dejaron en el mural. Agradecemos profundamente todo su acompañamiento en esta sesión. Entonces le doy la palabra, no sé, ¿a alguien más? Profe Nancy, profe Claudia. Sogelia, no, la gratitud es para ti por este lindo camino, por este lindo portal que nos has mostrado. Gratitud para todos los que nos están acompañando, los que van dejando también esas huellas experienciales a través de este mural, quienes nos han venido compartiendo sus preguntas, sus apreciaciones. Todo esto para nosotros es una memoria muy hermosa que nos va permitiendo articular a través del discurso literario como experiencia estética, como experiencia lúdica, como posibilidad del gozo, pues también esas imágenes que nos permiten vernos reflejados en ese niño, caer de esa altura de la adultez tal cual se nos presenta en El Principito y volver a tener ese diálogo con ese niño que nos vuelve a pedir cuentas, con ese niño que nos pide reconciliarnos con nuestros trazos, con nuestros dibujos, con nuestra imaginación,
reconciliarnos con ese espíritu de la embriaguez que viene a través de la inocencia, que viene a través de esa autenticidad, que libera la palabra sin estigmas, que libera la palabra sin condicionamientos binarios. La infancia, pues, que nos pone ante esa auténtica humanidad en desalojo. Sogelia, muchas gracias a todos por acompañarnos. Ya Sogelia nos lo ha dicho, nos encontramos ante la literatura y ese es el siguiente trayecto, seguir viendo la literatura en esa apertura, en esa posibilidad de fugarnos de estos arquetipos que nos han impuesto una adultez en la racionalidad instrumental, impositiva, la racionalidad que decreta verdades. Y por eso, dentro de 8 días, nos estamos invitando a pensarnos en estas dimensiones literarias, en encuentro con el afuera, en encuentro con esas rutas que fungen como fugas de esos adentros que están condicionados por las lógicas del mercado, de la rentabilidad, por los modales de la civilización, por las imposiciones doctrinarias. Queremos que sigamos en esta complicidad por estos territorios literarios, encontrando también allí ciertos abismos, ciertos acantilados, ciertos riesgos con los cuales podemos divorciarnos de todo aquello que hemos cargado de manera pesada, de todo aquello que nos ha negado lo que hoy Sogelia bellamente nos recuerda. Nos ha negado el placer de jugar, el placer de reír, la alegría de correr y de descubrir. Entonces, a todos nuestro abrazo, nuestra gratitud y el deseo de que dentro de 8 días sigamos caminando estas rutas del pensamiento narrativo y de esos otros sistemas simbólicos. Un abrazo y gratitud, linda noche, lindo descanso y un lindo despertar.